Quiero traerle esta palabra que el Señor me dio para esta temporada que estamos entrando, y es la mitad de año, y quiero que usted ya se dio cuenta de todo lo que venimos hablando desde la palabra profética 2025. Usted ya entendió los ataques del enemigo, ya los vivió. Y bueno, ahora hay cosas que usted tiene que también entender, diseños del cielo, porque si no, va a quedarse estancado y no va a poder prosperar. ¿Prosperar en qué? En lo que usted desea. Porque Dios desea que usted sea prosperado en todas las áreas de su vida. Amén. Uno de los pasajes que estuve meditando en estos días fue el pasaje de los huesos secos. Y mientras meditaba este pasaje de los huesos secos, Dios me mostró que eran huesos, pero que después les ponía tendones y luego le ponía la piel. Entonces, al ver esto, le empecé a preguntar y él me dijo que los tendones representan la fuerza. Esa unidad a través de músculos y tendones representan fuerza. Y la piel es lo que nos va a dar la forma. Fuerza y forma. Y el Señor a partir de esta mitad de año nos da la fuerza y la forma que necesitamos para conquistar Santiago. No sé si está ahí. Es un tiempo donde Dios despierta a sus valientes para formar el más grande y poderoso ejército de avanzada aquí en esta ciudad para provocar un avivamiento. Miren, hemos llegado hasta la mitad del camino, estamos a mitad de año. Así que, como dice la palabra profética, no te detengas, porque si te detienes, el enemigo te atacará causándote desánimo, cansancio, tristeza, angustia, depresión, porque te va a atacar a las emociones. Pero aquí viene Dios dándonos nuevas fuerzas, dándonos nuevos ánimos y recordándonos la dirección correcta. Y también algo que es hermoso, que nos va a dar nuevas estrategias para alcanzar la conquista de esta ciudad que nos dio por heredad. La tierra de Santiago del Estero gime a una esperando la manifestación del ejército conquistador de los hijos de Dios. Dios no se va a manifestar para redimir esta tierra. Nosotros lo tenemos que hacer. Y para que esto pueda darse, lo que el Señor me estuvo hablando es que Él quiere restaurar el orden divino de la creación. Porque Dios es un Dios de orden y todo lo creó con un orden. Así que le vamos a un pasaje que está en Hechos 3:21. Permítame que lo lea en una versión que es la que a mí más me gusta. Dice así: es necesario que Jesucristo sea retenido en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Es necesario que Jesucristo sea retenido en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Usted ya sabe que Jesucristo está en el cielo sentado en el trono a la derecha de Dios. Y quien está aquí acompañándonos en este proceso hasta su segunda venida es el Espíritu Santo. Que la comunión, que la relación, que el poder y todo lo tenemos que tener a través con el Espíritu Santo. Pero hay una cosa que me llamó la atención, que es esa palabra, porque aquí dice es necesario que los tiempos, que el cielo los reciba. Si pones otra versión, NBI o NTV,
pasa a decir que debe permanecer. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Pero me gustó más esta versión que dice, está siendo retenido. Y ahí es cuando yo me lo imagino a Jesús, desesperado por nosotros, desesperado por su novia, por su iglesia, desesperado por bajar y decirnos, vamos, estoy con ustedes, los voy a acompañar, no los voy a dejar, no los voy a desamparar, no se queden a la mitad del camino. Hay tantas cosas hermosas que preparé para ustedes. Wow. Y me lo imagino queriendo. Y Dios le dice, no, no es tu tiempo. Porque retener, ¿has visto cuando vos te quieres salir todo y te dicen, no, quédate quieto? Está siendo retenido en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. ¿Y qué es lo que hay que restaurar? Porque dice que hay que restaurar todas las cosas. No es que hay una cosita que hay que restaurar. Hay que restaurar todas las cosas. Y lo primero que hay que restaurar es el orden divino, el orden de Dios. ¿Qué significa? Que todas las cosas vuelvan a ser como originalmente Dios las creó, como Dios las diseñó. Amén. Génesis 1:1. En Génesis 1:1, mire lo que dice. Dios creó. ¿Cómo dice? En el principio Dios creó los cielos. Dios creó. ¿Qué hizo Dios? Y lo que Dios creó, lo hizo en un orden. No creó primero al hombre. Creó todas las cosas, pero todo tenía un orden, un porqué y un para qué. Era necesario crear un lugar donde el hombre pueda habitar. Pero antes de crear un lugar donde el hombre pueda habitar, ¿qué era lo primero que había que hacer? Porque la tierra estaba. Entonces, si estaba desordenada, lo primero que tenía que hacer Dios es poner orden. Y una vez que puso el orden, empezar a llenar con otras cosas. Ojalá pudiéramos entender esto, porque la mayoría de nosotros con emociones desordenadas, con vidas desordenadas, empezamos a casarnos, a traer hijos, a buscar un trabajo, buscar otro, y en un desorden emocional de todas las cosas. Por eso seguimos sintiendo vacíos que no nos hacen bien, nos seguimos enfermando, fracasamos, porque la verdad es que nosotros no respetamos los órdenes. Porque mientras haya desorden va a haber vacíos. Y el vacío que vos sientas tiene que ver con una frustración y una insatisfacción, porque no tienes lo que querías tener. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Dios habló y empezó la creación. De modo que lo que no existía empezó a manifestarse y a existir. O sea, lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Y fue a través de la palabra de Dios.
Y todos sabemos el poder en la palabra de Dios. Más en este año que es el Peihei, donde en nosotros, en nuestras bocas y en nuestros dichos, está el poder de Dios. Y es el mismo poder que operó en la creación. Nada más que a nosotros nos cuesta entender o creer que en nuestros labios hay poder. Pero Dios constantemente ha estado enseñándonos que en nuestros labios hay poder para la vida, para la muerte, que lo que declaramos no es inocente, sino que afecta vidas para bien o para mal. O sea que con el poder en su boca, Dios fue creando todo lo que conocemos y lo hizo, como te lo dije, en un orden divino. Te voy a enseñar una cosa. Dios no habló sin pensar. Lo primero que hizo Dios fue imaginarse, pensar, meditar todas las cosas que iba a crear. Entonces, cuando Él ya las soltó su palabra, se creó las cosas tal cual Él las había soñado, las había imaginado, para que todo pueda tener un orden en el universo. Por eso usted va a ver que la gente que estudia los ciclos de la Tierra, del Sol y de la Luna, sabe de las mareas, sabe de las lluvias, sabe de las estaciones. Si no, Dios lo hubiera creado con un orden y con algo así que sustenta todo con su poder. El sol podría estrellarse o la tierra podría estrellarse con el sol, la luna con la tierra, pero no, todo está en una armonía que Él pensó antes de hacerla. Él no hizo las cosas y después, ¿y si choca la luna con la tierra? Él ya pensó todo el sistema, cómo iba a funcionar en el universo. Pensó cuando nos creó la sangre, la reproducción del ser humano, la mentalidad. Pensó todo, la genética, la inteligencia que nos puso. Cuando creó los animales, también. Cuando creó las plantas, también. Primero pensó, imaginó y después habló. Diga conmigo, Dios pensó antes de hablar. Proverbios capítulo 3, versículo 19. Jehová con sabiduría. ¿Con qué? Bueno, aquí se fundó, creó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Versículo 20. Con su ciencia. Y después dice que la ciencia no viene de Dios. Con su ciencia los abismos fueron divididos. Miren, ¿está entendiendo? Sabiduría, inteligencia, ciencia de Dios al momento de la creación. Ahora se da cuenta por qué muchas cosas en nuestras vidas están mal, por qué muchas cosas en nuestra vida están vacías y en desorden. ¿Usted se da cuenta por qué nos metemos en problemas? Porque hablamos sin pensar. La mayoría de las cosas que nos pasan es que reaccionamos en caliente. Reaccionamos conforme a nuestras emociones. Hablamos sin... Entonces no estoy hablando como Dios habla. Porque antes de hablar, Dios piensa. Y somos llamados a imitar a Dios.
Y Dios piensa antes de hablar. Por eso creó todo lo que existe en el orden que lo pensó. Pero a veces nosotros hasta hacemos cosas y después vemos cómo la acomodamos en el camino. No solo hacemos cosas o hablamos cosas, hasta nos casamos y después vemos qué sucede. Ponemos negocio y después a ver cómo lo arreglamos. Pero sepa que Dios no actúa así. Pero nosotros que actuamos sin pensar, después nos sentimos desordenados, vacíos, frustrados, fracasados y le pedimos, Señor, ayúdanos, pone orden a mi desorden. ¿Y sabe qué te dice Dios? Hubieras pensado antes de hacer las cosas. Y en este nuevo nivel al cual hemos sido promovidos este año, el Señor nos está llamando a nosotros como iglesia a pensar y poner orden en las cosas que vamos a hacer para su reino. Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y le dijo al hombre y a la mujer, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señorad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven en la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Amén. Dios le dio autoridad al hombre sobre las semillas para que tuvieran una gran cosecha. Dio autoridad sobre la semilla. Ahí lo tiene. El hombre tiene autoridad sobre su semilla. Y cuando la bendice y habla sobre la semilla, puede determinar el resultado de su cosecha. ¿No lo han entendido? Cuando vuelvan a ver esta palabra, la van a entender. Lo que vos declaras sobre tu semilla determinará el resultado de tu cosecha. Y si usted ve esto, es una bendición sembrar y cosechar. Porque hay muchos que enseñan mal las cosas, como que la siembra y la cosecha es producto de la maldición de Dios al hombre. Como que vas a trabajar y te vas a tener el sudor de tu cuerpo, de tu frente, y así vas a cosechar entre escardos, espinos. Es antes que la maldición de Dios al hombre, en el pecado original, la ley de la siembra y la cosecha. Pero ¿qué pasa? Mientras vos sigas pensando que trabajar es un castigo de Dios al hombre, entonces no vas a prosperar en muchas de las cosas que hagas. Tú determinas el resultado de la semilla. Vamos de vuelta. La semilla viene de la palabra simiente, semen. Te lo voy a decir así. Tú determinas el resultado de tus hijos con tus palabras. Tú determinas el resultado de su destino. Tus palabras determinan el destino de tus hijos. Génesis capítulo 1, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género,
que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Versículo 12. Oh, Rabacá. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto y cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que esto era bueno. Amén. Las plantas estaban en la palabra de Dios. Dios pensó, cuando Dios imaginó las plantas, ya las pensó con fruto, y que los frutos tenían que tener semillas, y que cuando se planten las semillas vuelva a crecer otro árbol que dé fruto y que dé más semillas. O sea que las plantas no estaban bajo la tierra y cuando escucharon la voz de Dios aparecieron. No, estaban en la palabra. Primero estaban en la mente de Dios. Esta no es la evolución, que vino algo que cayó y se mudó en una planta y que era una bacteria y que después se hizo una ameba y que después se hizo un sapo, un pez y después se hizo un mono. Y algunos salieron. No, cuando Dios creó al hombre, lo creó al hombre. No hubo una evolución, ni en el hombre, ni en las plantas, ni en la semilla. Cuando fueron creadas las plantas, ya estaban maduras. No era una plantita que tenía que crecer. Cuando Dios dijo, hágase vamos a suponer, un duraznero, ya estaba el duranero maduro, con los frutos maduros y con la semilla madura. Ya tenía frutos, tenía semillas. Y encajaban perfectamente en la creación porque Dios pensó hasta en el más mínimo detalle antes de crearlas. Dios creó las cosas en estado maduro. Dios no creó un bebé, creó un hombre y creó una mujer. No creó un niño, un adolescente. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, los creó maduros. Y así también creó los animales maduros. También así creó las plantas en estado maduro, listos. Entonces primero fue la espiga, después fue el grano. Espero que esto traiga respuesta a los que siguen dudando. ¿Qué nació primero, si la gallina o el huevo? La gallina. Dios le dio al hombre la misma autoridad que él tenía para declarar sobre su semilla y sobre su cosecha. Peijei. Nos dio la misma autoridad para determinar el destino de nuestra simiente. Dios soltó la palabra y todo fue creado al instante. Diga conmigo, al instante. Y todo esto, mire toda la introducción que estoy haciendo. Todo lo que Dios creó fue al instante. No hubo que esperar que crezca la plantita, que los animales maduren, que dejen de ser cachorros. No. Fueron creados maduros. Y fueron creados al instante. ¿Y sabe qué dijo Dios? Que era bueno. Según el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 y 7, nos va a decir lo siguiente, que Jesús se despojó de su condición de Dios. Y tomó la forma de hombre cuando nació aquí en la tierra. O sea, miren lo que va, esto es muy diferente al momento de la creación, porque Jesús no fue creado, Jesús fue engendrado. ¿Está? Y tenía que nacer del vientre de la Virgen María. Fue engendrado y tomó forma humana. Así que Jesús usó la autoridad que Dios le había dado al hombre en Génesis. ¿Se acuerdan que lo leímos? Génesis 1:28. Les doy autoridad sobre toda la creación. Entonces,
Jesús como hombre no usó para hacer milagros su condición de Dios o su poder como Dios, porque Él estaba como hombre, porque Jesús en la tierra fue 100% hombre, siendo 100% Dios. Pero mientras caminó aquí en la tierra, era 100% hombre. ¿Y de dónde salía la autoridad en sus palabras para hacer un milagro? Salía porque Él tomó la autoridad delegada por Dios al primer hombre, al primer Adán. Él es el postrer Adán. Pero el primer Adán le entregó la autoridad al diablo. O se le borró de la mente que él tenía la autoridad. Por eso vive pidiéndole a Dios, háceme un milagrito, háceme un favor. En cambio, el que entiende el diseño del orden divino de la creación, lo decreta con sus palabras. Y Jesús entendía este orden. Por eso hablaba y las cosas sucedían. Y los milagros que hizo, lo hizo como hombre. Y el Espíritu Santo lo respaldaba porque Él entendía el orden de la creación. Ay, déjame, Espíritu Santo me está llevando a Hechos 2. Tan lento lo del, ya los chicos, Hechos 2. Fíjate si es el 20 o el 22. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón, hombre, no Dios, hombre, aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios, no Él, que Dios hizo entre vosotros por medio de Él en su condición de hombre, como vosotros mismos sabéis. Y Dios, o sea que cuando yo puedo declarar para que se haga una sanidad, puedo orar para que haya un milagro, Dios me va a respaldar, pero es Él el que hace el milagro. No soy yo, yo tengo la fe para creer que en el orden divino de la creación, Dios me dio la autoridad a mí, al hombre, me dio su autoridad y me dio autoridad en mis palabras para que todo lo que declare suceda. Y era lo que hacía con Jesús. Jesús nos enseñó a seguir el orden divino. ¿Qué decía? Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo que el Padre habla, eso hablo. Lo que el Padre ya habló en Génesis 1, yo lo creo y lo pongo en práctica. La autoridad que Él me delegó a todos los hombres, al momento de la creación, yo la creo y la uso. Y Él nos enseñó estas cosas. Fíjese lo que nos dice en Juan capítulo 14, versículo 12. No va a decir que si nosotros creíamos en Él, las mismas obras que Él hacía, nosotros también le íbamos a hacer. Y no solo eso, sino que aún mayores obras íbamos a hacer. Léalo. Miren lo que le dice, de cierto, como diciendo, cabezones, escuchen. Cuando Dios te dice de cierto, es para que prestes atención. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. ¿Por qué vamos a hacer obras mayores? Porque tenemos capacidad para hacer milagros al nivel de Jesús si tomamos la palabra que Dios nos soltó con autoridad, que nos concedió esa autoridad en Génesis 1, pero como si nosotros hoy
nos metemos en la gracia y entramos al nuevo pacto por la sangre de Cristo, al que se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra, es al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado que está sentado a la derecha del Padre. O sea que Él nos está dando una autoridad mayor sobre la creación, porque la creación, nosotros, que somos la perla de la creación, fuimos redimidos por Él, por el poder de la redención. Y nosotros somos llamados a redimir lo que está pasando en esta tierra de Santiago del Estero. Teniendo en cuenta esto, reflexionemos un poquito. Si nuestro Señor Jesucristo como hombre hacía milagros, nosotros que somos su cuerpo aquí en la tierra, también lo podemos hacer. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué me vienen a pedir que yo ore por ustedes? ¿Por qué no oran ustedes por ustedes? ¿Por qué no oran ustedes por sus hijos? ¿Por qué ustedes con sus palabras no definen el destino de sus generaciones? ¿Por qué con sus palabras como padres terminamos dañando los corazones, la mente de nuestros hijos? Y en vez de andar hacia un futuro de bendición, de prosperidad, van hacia las drogas, al alcohol, al juego, a lo que sea. ¿Qué pasa con nuestras acciones y nuestras palabras? No determinamos el futuro de las generaciones. Nosotros somos la voz de Dios en la tierra. ¿O a quién le encargó que predique el evangelio? A los ángeles no. Ni Él tampoco va a bajar a hacerlo. Nosotros somos el cuerpo y tenemos la boca de Dios para predicar el evangelio. ¿Cuántos creen que somos la boca de Dios para predicar el evangelio? Bueno, si sos la boca de Dios para predicar el evangelio, también sos la boca de Dios para declarar milagros. No puedes ser la boca de Dios para algo y no para otras cosas. O sos o no sos la boca de Dios. Pay hate. O sos una palabra de autoridad o no la sos. Si no, por eso tal vez la gente no se está convirtiendo, no está llegando a un encuentro con Dios, no tiene una convicción de pecado para que se arrepienta, porque nosotros no estamos siendo la boca de Dios. No veo a Jesús esperando días, meses, años para que algo suceda. Cuando Él daba una orden, las cosas sucedían Mateo 8:1. Mateo, Evangelio, según San Mateo, capítulo 8, versículo 1. Si me ayuda a leer. Cuando Jesús descendió del monte, había mucha gente que lo seguía. Versículo 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Y Jesús, ¿qué le dijo? Quiero. Sé limpio. Y al instante, la lepra desapareció. Cuando él dijo, quiero, sé limpio, la lepra desapareció. Al instante. No, vamos a frotarlo con aloe vera a ver si le sale, si se le renueva la piel. Y si compramos adermicina, no, al instante la creación, ya había una piel nueva en todo su cuerpo. Pero a veces lo que mucha gente no entiende es que cuando Él sanaba a los leprosos, no solo se le iba la lepra, sino que era una enfermedad que le comía las orejas, las narices, los dedos de los pies. De que estaba limpio, pero sin orejas, sin un ojo,
sin la nariz, sin los labios. O sea que cuando sé limpio, quiero ser limpio, estaba el poder de la creación, labios nuevos, orejas nuevas, dedos nuevos. ¿Y cuándo sucedía esto? Al instante. Al instante desaparecía la lepra con todos sus efectos. Mateo capítulo 20, verso 32. Deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieres que os haga? Versículo 33. Y ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Ustedes conocen, eran unos ciegos que andaban ahí. Versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ni siquiera habló. Hay toques mágicos, milagrosos. Yo podía ver a mis hijos cuando se golpeaban, se raspaban las rodillas, y venían llorando. Mi mujer los ponía ahí en sus rodillas y los acariciaba y les daba un beso y dejaban de llorar. Un toque, un beso, una caricia y se iba el dolor. ¿Cuánto más hizo la mano de Dios? ¿Cuánto más si hablas la palabra de Dios? Marcos 1, versículo 30. Marcos 1, versículo 30. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron a Jesús de ella, versículo 31. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella empezó a cocinar y a servirle. ¿Qué te estoy hablando? Milagros instantáneos, inmediatos. Jesús no decía, sí, le va a crecer una pierna, vamos a esperar un año. Sí, se va a ir la fiebre, hagamos una vigilia toda la noche. En otra versión, en otro pasaje de los evangelios sinópticos, ¿qué dice? Reprendió la fiebre. Y la fiebre se fue. Una palabra, la levantó, ya está. Ya está. ¿Y por qué? Porque tengo la autoridad de la creación. Yo he venido, así decía el Señor, a restaurar el orden de la creación. Y en el orden de la creación, el hombre tiene autoridad sobre todas las cosas. Lucas 8:55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. ¿Se acuerda de este pasaje o no? Anda para atrás. Exactamente, Tarita Kumi. No, no está muerta, está dormida. Está dormida. ¿Qué declaró él? Que no había muerte, que estaba dormida. Cuando le dijo, oh, niña, levántate, la niña se levantó. ¿Y qué le dijo? Denle de comer. Y cuando él soltó una palabra, levántate, ¿cuándo se levantó la niña? ¿A la semana? No, inmediatamente.
cada vez que Jesús oraba, tocaba, declaraba, decretaba, las cosas sucedían al instante. Los milagros que Jesús hacía eran milagros inmediatos, eran milagros instantáneos. Cuando Jesús reprendía un demonio, el demonio se iba al instante. Después puede volver, pero que se iba al instante, se iba al instante. No había que hacerle liberación 3 meses seguidos. A ver. ¿Tienes fe para creer que si declaras algo con tu boca, se cumplirá inmediatamente? Vamos de vuelta. Si tuvieras fe, que lo que declares con tu boca en el nombre de Jesús va a producir un efecto creativo, que llamarás las cosas que no son y empezarán a suceder como si fuera. Que mi hijo deje la droga ahora. Era esa declaración. Y que vos llegues a tu casa, no sé qué me pasó, pero no quiero drogarme. Estoy hablando de que si lo crees, Dios plantó una semilla a través de su palabra y la cosecha fue inmediata. Isaías 55:11, por favor. Yo quiero que veas lo que pasa cuando Dios suelta su palabra, declarada con autoridad. Isaías 55, versículo 11. 55, ahí estamos mejor. Así será mi palabra que sale de mi boca. Esto lo dice Dios. Yo la suelto. Escuche, no vuelve a mí vacía. ¿Qué significa no? No vuelve sin resultados. Sino que lo que yo hablo hará lo que yo quiero. Hágase la luz y se hacía la luz. Sepárense en las aguas de abajo con las aguas de... Y se separaban. Lo que yo declaro tiene resultado. Va a prosperar en todo aquello que le envié. Yo lo envié con un propósito y se va a hacer. Dios está contento no solo por el resultado, sino que la orden que Él soltó con su palabra se cumplió. Porque el cumplimiento, el resultado, es producto de la orden que Él dio. Declaro en el nombre de Jesús que es tiempo de cosechas inmediatas. Declaro que todo lo que has querido cosechar en tu vida, lo que has querido ver que se coseche en tu matrimonio, lo que has sembrado para ver cosas buenas en tus hijos, yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús, que lo vas a ver. Declaro tiempo de cosechas instantáneas. Hechos capítulo 3, versículo 6. Miren, porque a veces, a pesar que uno les predica, a veces la gente tiene la mente bloqueada. Sí, qué linda esta palabra, que lo que yo declaro va a suceder. No, pero mejor decláramelo usted, pastor. Mejor óreme usted por mi hijo. Mejor declare usted que él va a dejar la droga. Mejor usted. Pero esa autoridad fue delegada por Jesús a nosotros. Yo os envío con autoridad para sanar enfermos, expulsar demonios, liberar cautivos.
Entonces no es solo Dios, no era solo Jesús. Yo quiero que entienda que en el diseño del orden divino, del nuevo pacto en la gracia por la sangre del Cordero de Dios, nosotros tenemos esa autoridad. Entonces aquí vemos cuando Pedro y Juan van al templo y está ahí el paralítico y le pide una limosna y le dice, mírame, enfócate, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Versículo 7. Tomándole de la mano derecha le levantó y al instante, al momento, ahí nomás, se le curaron los pies, las piernas, los tobillos, todo y se enderezó. Al instante, al momento, inmediatamente. ¿Y quién declaró la palabra? Pedro. Nosotros. A Pedro le costó mucho entender. Caminó con Jesús 3 años, pero no la entendió esto. No entendió el orden de la creación. No entendió la autoridad delegada por Dios al hombre. El diablo sí lo sabe, nosotros no lo entendemos. Por eso a veces el diablo usa mucha gente, hombres y mujeres, para que con sus palabras destruyan vidas, para que maldigan gente. Y Dios, que sabe el poder de la maldición en nuestros labios, dice: ustedes perdonen, ustedes bendigan. Ustedes no se dejen usar por el diablo. No deje que el diablo manipule sus emociones para que con esas emociones manipuladas ustedes hablen sin pensar. Se vayan de boca. No, hagan de mí, yo pienso, después hablo. Y piensen esto, que lo que les enseño, tienen que creerlo, que más bienaventurado es bendecir que maldecir. Crean en estas cosas. Entonces Pedro y Juan, y vamos a ver a Felipe, y vamos a ver a todos, a Pablo haciendo milagros. ¿Y cómo eran los milagros? Instantáneos. Veloces. Hemos declarado que vienen tiempos veloces, pero hemos entendido lo que hemos declarado, que vienen tiempos veloces. Yo sé que Pablo se acuerda y David también, que hemos hablado en Amós 9:13, Amós 9:13. Hemos hablado mucho de esto, que van a venir tiempos tan veloces. Amós 9:13. Miren, vienen días, dice el Señor, que serán tan veloces que el que va arando ya está, ahí está el que... No terminas de arar, ya estás cosechando. Esos son los tiempos veloces. Tiempos de milagros instantáneos. No terminas de declarar algo y ya sucede. Porque a ninguno de nosotros nos gusta esperar. Y cuando se demora la respuesta a nuestras oraciones, nosotros empezamos a perder la fe, a angustiarnos. Mirá lo que decía David en el Salmo 118:25. Escuche, mire lo que dice David. Haceme prosperar hoy. Es mejor, haceme prosperar ahora. Usted sabe que la prosperidad, que nosotros seamos prósperos, es un deseo de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud para poder disfrutar la prosperidad. No hace que te prospero y te mueres. Pero esto tiene una condición: en la medida que tu alma entra en el orden divino. Cuando tu alma deja de estar desordenada, vacía, cuando tu alma deja de estar en conflicto consigo misma, con emociones encontradas y dañadas, en la medida que prospera tu alma, lo que declares va a prosperar. Y bueno, pero volvamos aquí, dice: yo quiero que me prosperes ahora.
al instante. Yo sé que lo hiciste. En un instante dejaron de ser esclavos en Egipto. Y cuando salía, despojaron a los egipcios de oro, plata y vestidos. En un instante cambió su realidad. Y fueron prosperados. En un instante. Dios te puede dar todo. Pero en un instante el diablo te puede quitar todo. Todo lo que has construido por años, en un instante el diablo también te lo puede quitar. En Job capítulo 1, lea la historia y va a ver que cuando el diablo te toca, en ese mismo instante perdió 10 hijos, perdió sus empresas, perdió su salud, perdió todo. En un día, en un instante. En un instante. Por eso tienes que ser cuidadoso de las cosas que hablas. Porque de los dichos de tu boca puede salir maldición o bendición. De los dichos de tu boca puedes prosperar en una hora, en un instante. Pero a veces, hablando lo que no debes hablar, puedes destruir todo en un instante. Por eso lo que el Señor nos está hablando en esta noche es que elevemos nuestro nivel de fe para que podamos ver resultados instantáneos. Eleva nuestro nivel de fe para poder ver esos resultados instantáneos. ¿O no quieres ver resultados instantáneos? ¿O quieres pasarte toda la vida esperando que tu marido cambie? ¿O quieres pasarte toda tu vida esperando que tu suegra te quiera? ¿O quieres pasarte toda tu vida esperando que tu hijo deje la droga? ¿O quieres un milagro instantáneo? Eleva tu nivel de fe. Vuelve a entender, porque la fe que no entiende el orden divino de la creación, lo que Dios hizo, estamos queriendo nosotros entonces jugar a ser Dios. Yo quiero que cosas sucedan porque yo lo quiero, porque yo lo creo, porque a mí me parece. Pero las cosas funcionan cuando mi fe está enfocada en lo que Dios dijo, en lo que Dios hizo, y eso me activa el poder para milagros instantáneos. Y Jesús está retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Pero yo te voy a decir una cosa, ya están sucediendo cosas. Y yo mientras estoy enseñándote esta palabra, mientras estoy soltando esta palabra de Dios, hay restauración y restitución para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque hemos entrado a una temporada donde todo va a ser veloz y repentino. ¿Y por qué va a ser así? Porque Dios respalda su palabra. Y cuando nosotros acomodamos en el orden nuestra palabra a la palabra de Él, nos respalda a nosotros. Yo declaro en el nombre de Jesús que en este momento Dios te sana de toda enfermedad. En este instante se te va todo dolor. Los huesos se te acomodan. Todo cáncer se seca. Dios te restituye todo lo que el enemigo te robó. Yo declaro que esta es una temporada donde al instante Dios cambia tu tristeza en alegría. Dios cambia tu lamento en baile. Declaro en el nombre de Jesús que hay cosas que están pasando ahora. Oh, Rabaquía. Ponte de pie. Actívate a recibir un milagro en esta noche.